Muy bien, queridos hermanos y queridas hermanas, estamos abordando el tema de la razón y la fe. Estamos a las puertas de grabar nuestro sexto vídeo, sexto y penúltimo vídeo. Hemos abordado ya el tema de la razón y estamos terminando ya de abordar el tema de la fe. Ahora, una vez enfatizado lo anterior, lo que hemos destacado en los vídeos anteriores acerca de lo que es una fe equivocada, quisiera también destacar, en honor a la verdad y para intentar compensar toda la verdad que la Escritura nos revela acerca de la fe, pues quisiera destacar también toda la verdad bíblica acerca de la fe. Es decir, vamos a ver el complemento de lo que hemos visto en los dos vídeos pasados. Y vamos a destacar 4 cosas acerca de este complemento. En primer lugar, concluíamos afirmando que la fe no es como una varita mágica que nos libra de todas nuestras angustias, es decir, de todas las angustias de la vida. Pero sí que es todo un colchón donde podemos descansar cuando estamos caídos. Vuelvo a repetirlo, porque esto lo tengo escrito literalmente aquí en mis notas. En primer lugar, concluíamos pues afirmando que la fe no es como una varita mágica que nos libra de todas las angustias de la vida. No, ya veíamos en el pasado vídeo que no era eso. Ahora sí que es todo un colchón donde podemos descansar cuando estemos caídos. El rey David confesará en el Salmo 27, versículos 13 y 14, lo siguiente. Él declara ahí: «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Y luego añade: «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Y concluye: sí, espera a Jehová. El patriarca Job también, en su capítulo 13 y versículo 15 del libro que lleva su nombre, declara: «Aunque Dios me matare, en él esperaré». Por lo tanto, vuelvo a repetir este primer enunciado. No es una varita mágica que nos libra de todas las angustias de la vida, pero sí que es todo un colchón donde podemos descansar cuando estamos caídos, como le pasaba al rey David y como le pasaba también, ya acabamos de ver, al patriarca Job. Segunda cosa, también hemos de advertir que la fe auténtica, es decir, la auténtica fe de la que nos estamos ocupando en estos vídeos, puede llegar a ser compatible con la queja y el gemido. Sí, aunque parezca una contradicción,
Si optamos por una cosa, eliminamos la otra. Si optamos por la otra, eliminamos la anterior. Pues no. Vuelvo a repetir. También hemos de advertir que la fe, es decir, la auténtica fe, no aquella que en el vídeo pasado presentábamos que algunos ven, la auténtica fe, la fe bíblica, puede llegar a ser compatible con la queja y el gemido. Con la queja y el gemido. Vamos a ilustrarlo. Podríamos ir a muchos casos, pero vamos a ilustrarlo en un hombre muy piadoso. Era el rey Ezequías. Cuando vamos mirando rasgos del proceder y de la personalidad de este hombre, llegamos a la conclusión de que era un hombre auténticamente de fe, un hombre de fe. Y vamos en primer lugar a comprobar esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 6 al 8. ¿Qué está ocurriendo ahí en ese momento? Resulta que Sennacherib va a venir, no va a venir, ya está viniendo para invadir al pueblo de Dios, a Jerusalén. Y viene con todos sus ejércitos. Y Sennacherib era un rey poderosísimo. Y mirad cuál es el mensaje que él le da al pueblo acerca de este rey. Segundo libro de Crónicas 32, 6 al 8. Les dice: y habló Ezequías al corazón del pueblo diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, es decir, Sennacherib, ni de toda la multitud que con él viene. Y añade: porque más son o más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Conclusión a esta arenga por parte de Ezequías. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza. Aquí lo vemos como un hombre totalmente lleno de fe. Y también era un rey que sabía contagiar al pueblo. A causa de lo que eran sus palabras y su estilo de vida, el pueblo quedaba seducido y contagiado, y le obedecía en aquello que él pregonaba al pueblo. Pero luego a él le viene una enfermedad, como todos sabemos, en el capítulo 38 de Isaías. Isaías le dice, en el capítulo 38 de Isaías, Dios le dice a Isaías, que era el profeta del momento: ve a hablar con Ezequías y dile que ordene su casa, porque va a morir y ya no vivirá más. Y él, como era un hombre muy sentimental, se pone a llorar y le dice a Dios: hombre, alárgame la vida un poco más, porque tú ya ves cómo me he comportado delante de ti, he hecho esto y esto. Y dice la Escritura de que Dios oyó la voz y el llanto de Ezequías y le alargó la vida 15 años más, 15 años más. Y además se lo dijo: he oído tu voz y alargaré tu vida 15 años más, 15 años más. Pero en el versículo 14 de este capítulo 38, él recuerda los momentos que estaba viviendo cuando sabía que sus días tenían un final rápido. Dice: como la grulla y como la golondrina me quejaba. Aquí ya no parece tanto aquel hombre de fe que hemos visto antes. Añade: gemía como la paloma. De la misma manera que hacen estas tres aves
que era muy conocido en el momento y es conocido ahora también, de esa misma manera me quejaba, pues bueno, le diríamos, oye Ezequías, si tanta es tu confianza en Dios, como le dijiste al pueblo, como le arengaste de que más estaba con vosotros, que era Dios, que no con Sennacherib, ponlo en práctica ahora. Bueno, la auténtica fe puede llegar a ser compatible con la queja y el gemido, como vemos muy bien ejemplificado en el rey Ezequías. Tercera cosa a destacar. Si se trata de fe verdadera, esta fe, porque es verdadera, acaba por aceptar la inevitabilidad de las cosas malas que aún están por llegar y acaba por aceptarlas con una mayor entereza y con una mayor esperanza que allí donde no hay fe, que en aquellas otras personas que no tienen fe para nada. Y mirad cómo lo dice esto el apóstol San Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Dirá Pedro ahí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No tenéis que sorprenderos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto que os ha sobrevenido no es algo que se le ha escapado a Dios de las manos, no es algo extraño. Es algo que estaba en los planes de Dios también, para perfeccionaros, para enseñaros. Porque Dios quiere perfeccionaros en esta tierra. No os tenéis que sorprender. Dios todo lo hace bien. Dios todo lo hace bien. Y luego, en el capítulo 5 y versículo 9, vuelve a la carga el apóstol Pedro y dirá, dice que Dios... No, está hablando del diablo. Y dice, al cual hay que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por un lado, el sufrimiento, en una primera parte, es conforme a la voluntad de Dios, por la razón que he dicho antes. Pero por otro lado, el diablo se entremete y lo utiliza para sus fines y pretende engañarnos y hacernos desconfiar de Dios. Y eso lo dice aquí, en esta última porción, que el diablo hace estas cosas. Pero Pedro le dice que hay que resistirle, ya que estos mismos padecimientos que estaban sufriendo ellos se iban cumpliendo en el resto de hermanos a través de todo el mundo. El apóstol San Pablo, cuando termina su carta a los Romanos capítulo 8, él habla de que ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la persecución, creo que dice también ni la ira o algo parecido, ninguna de estas cosas nos podrán apartar de la fe que es en Cristo Jesús. Van a venir muchos sufrimientos, pero si estamos cogidos a la roca, la cual es el Señor, nada de esto nos podrá apartar del Señor Jesús. Y ya, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a ver nuestra cuarta cosa. Finalmente la fe, la oración y hasta el llanto sincero, fe, oración y llanto sincero, en ocasiones puede llegar a cambiar los planes de Dios. Sí. ¿Cómo es esto? Pues lo dice la Escritura. Y no solo lo dice, sino que lo cumple. Volvemos a referirnos a aquel piadoso rey, el rey Ezequías. En Isaías capítulo 38 se encuentra la porción
donde Isaías, de parte de Dios, le dice: ordena tu vida porque vas a morir, porque no vivirás, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Ezequías, que era un hombre piadoso, le ora a Dios, le habla a Dios, llora también. Y Dios, a causa de la reacción de Ezequías, cambia sus planes, cambia sus planes. Sin embargo, en la mayoría de veces no los cambia. En la mayoría de veces, no siempre, pero sí en la mayoría de veces, Dios no lo evita. Así, ¿con qué nos hemos de quedar? Bueno, el creyente tiene libertad y derecho en pedirle a Dios que cambie sus planes, que le alargue un poco más la vida o lo que sea. Y Dios tiene también la autoridad de hacerlo o de no hacerlo. De hacerlo o de no hacerlo. Ahora, ¿en qué ocasiones cambia Dios esos planes? Bueno, diríamos ahora, con un término que se usa en nuestros días, esto es como la pregunta del millón, ya que esto no nos lo contesta la Escritura. Él lo hará cuando le parezca, pero en qué momentos los cambia y en qué momentos no los cambia, esto no nos lo contesta la Escritura. Haciendo yo un poco de abogado del diablo, que ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer de abogado del diablo, os diré que tampoco nos contesta la Escritura qué ocurrió con estos 15 años que Dios le alargó la vida a Ezequías. Bueno, ocurrieron muchas cosas, pero entre ellas ocurrió que tuvo un hijo que luego llegó a ser el sucesor de Ezequías, rey de Judá, Manasés. ¿Y sabéis qué fue Manasés? Manasés, cuando llegó al poder, todo lo bueno que había hecho su padre Ezequías lo tiró abajo. Fue un mal rey, un mal hijo. Y al parecer, según los historiadores, cuando el profeta Isaías le llamó la atención, lo persiguió para matarlo. Lo persiguió para matarlo porque no le gustaba que nadie le llamara la atención. Y dice la historia profana que huyendo Isaías se metió en el hueco de un árbol. Ya sabéis que los árboles anchos llegan a podrirse por medio. Yo me he metido en huecos de árbol de estos, de un olmo allí en mi pueblo, hace ya pues más de 70 años. Y jugábamos los niños. Pues él se metió en ese hueco. Y como él no tenía manera de darle muerte, mandó a serrar el árbol por la parte donde estaba Isaías, y murió aserrado. Fijémonos si era malo este Manasés. Y con esto concuerdan las palabras de Hebreos capítulo 11 y versículo 37. Ahí está hablando el autor de la carta a los Hebreos de los hombres de fe, y habla de muchos y da sus nombres, pero habla de otros que no da sus nombres. Y dentro de esos están estos. Él dice allí en Hebreos 11:37, otros fueron aserrados. Es decir, no doy el nombre, pero fueron aserrados, murieron de esta manera. Y según los entendidos,
Claramente el autor de la carta se está refiriendo a esta historia, la historia de la muerte de Isaías. Bien, son cosas un poco misteriosas, son un poco preguntas sin respuesta. Por eso he querido grabar aquí detrás este vídeo, porque fijaos que estoy en un lugar donde está cerrada una puerta, donde está todo cerrado y donde parece un camino sin salida, un camino sin salida. Pues a veces encontramos en las escrituras, preguntas que no se nos contestan, como si fuera un camino sin salida, como si fuera un laberinto, como si fuera un laberinto. Y finalmente ya, antes de acabar el vídeo, finalmente y acerca de esta manera de proceder Dios, porque no es la única vez que procede así. En la Escritura vemos muchas veces procederes de Dios que no acabamos de entender. Pues acerca de esta manera de proceder Dios, muchas veces a mí me llama la atención que el primer mártir de la Iglesia fuese Esteban. Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Una maravilla de diácono. ¡Qué maravilla de diácono! Era tan maravillosa la persona y el ministerio de Esteban que aquello para lo que fue elegido, para servir a las mesas, se le quedó corto. Y luego fue un evangelista, como muy pocos, y mira por dónde. Probablemente al mejor evangelista que había en aquel momento, Dios permitió que se le diese muerte. Señor, yo esto no lo acabo de entender, pero lo has permitido tú. Otro caso, la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo, uno de los 3 apóstoles especiales. Mira por donde el primer apóstol de los 12. Bueno, Judas es otra historia, porque él era un falso apóstol. Pero el primer apóstol de todos que murió fue precisamente Jacobo. Esto lo encontraríamos en el libro de los Hechos, capítulo 12. Pero bueno, ¿es que no te hacía falta Jacobo? Claro que le hacía falta. Pero Dios muchas veces obra de esta manera. Y finalmente, también me llama mucho la atención la preservación de vida de Alejandro el Calderero. Sí, Alejandro el Calderero. Cuando el apóstol San Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículos 14 y 15, él le dice: guárdate tú también de Alejandro el Calderero, porque muchos males me ha hecho. Este Alejandro el Calderero fue un creyente que miró para atrás, que poniendo la mano en el arado miró para atrás, que apostató de alguna manera o que luchó contra el apóstol San Pablo. Tuvo que ser disciplinado al parecer y en lugar de reaccionar como reaccionan los auténticos creyentes, reaccionó a la contra y se fue militando contra el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo, antes de morir, porque estamos en el último capítulo de la vida de Pablo, en lo que se ha dado en llamar el testamento espiritual de Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, le dice a Timoteo: yo muero, pero tú te quedas, ve, ten cuidado con Alejandro el Calderero, porque muchos males me ha hecho. Y luego dice, según algunas versiones que a mí me gustan mucho, el Señor le pagará. La nuestra, la Reina Valera del 60, creo que dice, el Señor, no, la nuestra dice, a ver, permitirme, 2 Timoteo 4, no, la nuestra, no hace falta que lo mire, lo recuerdo ahora, la nuestra dice, el Señor le pagará. Sin embargo, hay otras versiones que a mí en este caso me gustan mucho, dice, el Señor le pague.
no le pagará, sino le pague, porque en el primer caso sería reconocer que tarde o temprano el Señor le va a dar. Mientras que, independientemente de que Pablo lo deseara o no lo deseara, pero es que en esta forma de traducirlo, no dice el Señor le pagará, sino le pague, como un deseo personal mío. Alguien dirá, hombre, esto es venganza. No es venganza, esto es justicia. Así pues, queridos hermanos, a las puertas del último vídeo, que será el 7º vídeo que grabaremos la semana que viene, como siempre vamos a despedirnos en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la fe, por todas las puntualizaciones que hemos visto en tu palabra acerca de la fe auténtica, no la fe fingida, la fe depositada en ti. Muchas gracias, Señor. La fe auténtica es perfectamente compatible con la razón. No son enemigas, no son opuestas entre sí. La fe es compatible con la razón. Gracias te damos por estas dos cosas, pero ahora en este vídeo especialmente por la fe. Así pues, recibe nuestra gratitud, recibe nuestro reconocimiento, y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.